Bueno, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Estamos llegando al momento del año que estamos con pocas fuerzas. Bueno, la verdad es un tema muy interesante y la primera actividad que hacemos. Comisión de familia. Estamos con así que bueno, estamos también a incorporarse a nivel de reproducción. Bueno, hoy tenemos la suerte de la presencia de Eduardo Romera, obviamente inmediatamente. El doctor Eduardo Romera es abogado, diplomado en Derecho Constitucional y de la Universidad de Bolonia, profesor de grado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de La Matanza y abogado en la Universidad Austral y de París. Ex relator del ministro de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, autor de diversos libros en Derecho de Familia, con autoría convencional Medina, y es abogado adscrito en la Cámara de Apelaciones Comercial San Martín, además de ser un excelente docente, porque fue docente mío en especialización en la UBA, y autor de un libro junto con el doctor Beca, que para mí fue en su momento la Biblia en el derecho familiar, para mucho, del régimen de bienes del matrimonio. Digamos siempre el código viejo, habría que actualizarlo porque la verdad que no pasa que segundo que todavía no haya suficiente con el nuevo código para que vaya apenas a abrir la editorial bueno, gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, siempre me gusta decir que me gusta hacer una suerte a cada uno de ustedes, así que arranco por ahí. La idea es que hagamos de esta exposición también la posibilidad de diálogo, de preguntas. Así que les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, la hagan en el momento que les surge esa pregunta y no lo dejen para después. Por dos cosas. Primero, porque uno después se olvida y ya no se acuerda de qué quería preguntar. Y segundo, que siempre al final la gente se quiere ir, uno no se anima a preguntar porque queda mal. Entonces, no hacerlo. Así que, si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, hacemos. Lo único sí, voy a reservar el derecho de que si yo el tema lo voy a tratar más adelante, voy a diferir la respuesta a ese momento. ¿Sí? En segundo lugar, felicitarlos por la iniciativa de crear la Comisión de Familia. Creo que mejores opciones que tiene el Poder Judicial para sus tareas día a día es juntarse y compartir buenas prácticas. Entonces, la idea de juntarse, tomar un grupo, pensar, traer los problemas, me parece que es algo muy interesante. Me parece muy bien que lo hagan. Y en tercer lugar, invitarlos a los que no me siguen a seguir mi Instagram, @eduardo.robeda, o el perfil de YouTube. Los espero que la pandemia se dio más. Y bueno, es lo que salió. ¿Sí? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de tema que charlamos para ver, es el tema de la compensación económica. Para los que tenemos una formación clásica en Derecho, cuando hablamos de compensación, hablamos de un modo de extinción de las obligaciones, cuando coinciden acreedor y deudor y los créditos son líquidos. O sea, estamos acostumbrados a ese concepto. Este instituto de la compensación económica, en realidad, en los derechos que son fuentes, en español, se llama prestación compensatoria, se tiene otro nombre, pero el codificador del 2015, del 2012, ya decidió cambiarle el nombre con esta idea de compensación económica. ¿De dónde surge el instituto? El instituto nace en el derecho francés, en un debate acerca de la problemática de los alimentos entre ex-cónyuges. Decía Carbonnier que los alimentos entre ex-cónyuges tienen tres problemas. Son difíciles de determinar, difíciles de cobrar
y fuente inagotable de justicia. ¿Sí? Los que están en la profesión o los que ejercen desde la magistratura saben que aparecen planteos tipo, bueno, pero ella ahora tiene un nuevo novio, porque yo le tengo que... O al revés, él ahora va al gimnasio y tiene nueva novia y viaja. Me tendría que pagar más, el incidente aumenta, el incidente de cesación, etcétera. Concluye Carbonell que lo que más quieren los cónyuges cuando se divorcian es no verse nunca más. Y como no quieren verse nunca más, hay que encontrar un instituto que permita solventar o resolver ese eventual desequilibrio y no generar conflictos. Eso justifica que en la primera formulación, derecho francés, la compensación era siempre de pago único y la caducidad de 6 meses de dictado el divorcio. ¿Por qué? Porque subyacía la idea de lo que los ingleses llaman el clean break, corte limpio. Termina la relación y se termina. Y no hay nada más por la cual estar en contacto salvo la hijos. No le da algo de... Esa es la génesis de la compensación económica que en los países que le dieron origen supuso también la eliminación de los alimentos por divorcio, la derogación de los alimentos por divorcio y quedando exclusivamente la cuestión de la compensación. En el derecho argentino, como ustedes saben, se han mantenido los alimentos por divorcio, cuatro incisos A y B, y también se ha agregado el instituto de... Una particularidad, el 434, inciso B, dice que no se pueden reclamar alimentos de toda necesidad si se ha recurrido a la vía de la compensación económica. Entonces, hay ahí una cierta incompatibilidad entre ambos. En el Código Civil y Comercial ha sido incorporado como en el matrimonio y en la unión convivencial. Vamos a ver detalle. Y su fundamento es básicamente el principio general de solidaridad familiar. Ya se detrás de los alimentos por divorcio, de la compensación económica, es esa idea de solidaridad familiar que incluye también las relaciones post. ¿Sí? En cuanto a la naturaleza jurídica, quienes me conocen acá, han sido alumnos míos en la facultad, saben que si hay algo que me aburre soberanamente son las naturalezas jurídicas, que solo son para conocimiento, no sirven para absolutamente nada. A ver, siempre recuerdo el libro de Intimidad reales. Tenía un tomo dedicado a la naturaleza jurídica de la posesión y concluía en un párrafo donde decía: y ningún juicio en nuestros tribunales se ha resuelto con este. ¿Para qué me lo hiciste leer? Y un tomo de libro. Nada en los tribunales se resuelve. Pero bueno, a los profesores nos encanta. Pero aquí, en la compensación económica, después vamos a ver que la postura que se tome de acuerdo a la naturaleza jurídica va a tener efecto en cuanto a diferentes soluciones que plantea la problemática. Sí, así que por eso me detengo un minutito en la naturaleza. Para un sector minoritario de nuestra doctrina, tanto en el extranjero como aquí en Argentina, compensación económica debe ser asimilada a los alimentos, pero tiene la misma naturaleza jurídica de los alimentos. Esto es importante porque si es asimilable a los alimentos, luego tiene las mismas garantías de cobro que los alimentos. O se le aplica el sistema de multa en caso de mora que los alimentos. O puede ser discutida con posterioridad si cambia las circunstancias. Para otro sector de la doctrina, Solari específicamente, la naturaleza jurídica de la compensación económica es el enriquecimiento sin derechos. Lo que dice Solari, si hay un desequilibrio patrimonial evidente, ese desequilibrio se produce porque uno de ellos ha aprovechado o se ha enriquecido con el trabajo del otro, fundamentalmente las tareas de cuidado del otro. La mayoría de la doctrina en el derecho argentino sostiene que la naturaleza jurídica de la compensación económica es de naturaleza indemnizatoria. Que tiene una naturaleza indemnizatoria.
Pero aquí también hay algunos matices. Hay algunos autores que sostienen que sería una responsabilidad, una responsabilidad con fuente objetiva, donde sería una responsabilidad por el riesgo creado, donde el riesgo creado sería el matrimonio. Que entrega la unión convivencial o que entrega el matrimonio, tomo el riesgo de tener que pagar una compensación económica. Y para otros se trata de un supuesto de responsabilidad de equidad o indemnización de equidad. ¿Sí? El viejo Código Civil tenía, en 1907, la facultad de los jueces de otorgar una indemnización de equidad, un fallo bastante aviso de la Corte de Buenos Aires, donde el muchacho había quedado en el medio de una balacera entre la policía y unos delincuentes en una parada de colectivo. El muchacho había quedado joven, había quedado cuadripléjico y la Corte, por equidad, no solo le dio una indemnización por daño moral en aquel momento al cuadripléjico, sino que también se la dio a sus progenitores, que encaraban la tarea de cuidarlo y la tarea de que era su hijo. Saben ustedes que el daño moral solo es reclamable por el damnificado directo, salvo el supuesto de muerte que no se daba. ¿Sí? Y para otros tiene una naturaleza subjetiva, donde entrarían factores relativos a la culpa. Entiendo que esto no sería aplicable en el divorcio, donde se le culpa ha desaparecido, así como la mencioné. Y por último, las autoras del proyecto sostienen sostienen una postura diciendo, bueno, este instituto no puede ser comparado con ninguno de los que ya conocemos. Por lo tanto, tiene una naturaleza única. ¿Por qué hacen esto? Porque después la lectura de los libros uno se encuentra que, bueno, van tomando distintas soluciones de acuerdo a la conveniencia de interpretación en cada uno. Les prometo que vamos a volver sobre esto. El fallo de la Sala J de la Cámara Nacional Civil, desde el año pasado, se inclina por el fundamento resarcitorio basado en la equidad. ¿Sí? Les vamos a compartir el PowerPoint, así que van a contar cuando falla, así que no pierdo tiempo. Bien. ¿En qué condiciones o en qué supuestos procede la compensación económica en el derecho? Bueno, como les decía, tiene su fuente en el matrimonio y en el divorcio y tiene su fuente en la unión convivencial. En el matrimonio y en el divorcio tiene su fuente en la nulidad de matrimonio cuando uno de los cónyuges es de buena fe y otro es de mala fe. El cónyuge de buena fe puede reclamar al cónyuge de mala fe una compensación económica. Artículo 429, inciso C, si mal no recuerdo, del Código Civil. La nulidad de matrimonio en realidad ha desaparecido. Recurrir a la nulidad del matrimonio, pero lo cierto es que el 429 permite ese reclamo, siendo uno de los cónyuges de buena fe y el otro de mala. El segundo supuesto es el supuesto de divorcio. Acá quiero hacer una aclaración. En el derecho argentino, la compensación económica es un efecto del divorcio. Es decir, que si el matrimonio se disuelve por una causal diferente del divorcio, no habrá posibilidad de reclamo de compensación. Por ejemplo, en caso de muerte, no habrá una acción de cónyuge supérstite contra los herederos del otro para el cobro de una compensación. Distinta es la situación en la unión convivencial. ¿Por qué? En la unión convivencial, la compensación económica está prevista como un efecto del cese de la unión. Las causales de cese están enumeradas en el 500. Y la primera causal de cese es la muerte de uno de los convivientes. En consecuencia, es posible un reclamo de compensación económica del conviviente supérstite contra los herederos
del otro. La ventaja que tenemos aquí es que como estamos en el fuero de familia, no somos competentes en los asuntos que se causan a través del fuero de atracción en el sucesorio. ¿Sí? O sea, el 827 arranca diciendo eso, o sea que no va a ser competencia del fuero de familia, sino que va a ser civil y comercial en el marco del fuero de atracción, el reclamo de una compensación económica como se. Y agrego también, no, eso no. Acá me permití traerles dos fallos interesantes. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde uno de los cónyuges inició la compensación económica antes de divorciar. No planteó el divorcio, planteó directamente la compensación económica. Y el fallo de la Corte de Mendoza le dice, mire, para que haya compensación económica, debería divorciarse, si no está divorciada, no corresponde al reclamo. Y este otro, el Pisco, La Pampa, donde, y este es un tema interesante, la compensación económica es un efecto del cese de la unión convivencial. Ahora, es requisito que la unión convivencial exista para que produzca ese efecto. ¿Sí? Fíjense ustedes, 10, civil y comercial, establece que a los efectos de este título, los requisitos para la unión convivencial son los siguientes. Y uno de ellos es que convivan por más de 2 años. Entonces, en este fallo le rechazan la compensación económica, en tanto no se había confirmado la unión convivencial. Hay un tema ahí, algo complejo, que es el tema de el conviviente no divorciado. ¿Sí? Bueno. En realidad es una admisión contra ley. Hay jurisprudencia. Claro. No lo niego. Estoy negando la jurisprudencia. A ver, el código no lo dice, pero a mi entender distingue entre unión convivencial, con los requisitos del 510, y simples convivencias, que son aquellas que no cumplen con el requisito de unión. Entonces, el 510, inciso C, si mal no recuerdo, establece que los convivientes deben tener entre sí aptitud nupcial, es decir, no estar casados ni en otra unión convivencial. En consecuencia, en ese caso no sería una unión convivencial. La discusión no es nueva, es bastante antigua. Voy a hacer un poquito de historia muy breve, se lo prometo. La Cámara Nacional Civil, en el año 94, sacó un fallo, un plenario, se llamó Fernández con el Puente. En Fernández con el Puente, lo que la Cámara decía era que el conviviente podía reclamar daño moral en caso de muerte del otro, siempre y cuando no hubiere impedimento matrimonial. ¿Sí? Entonces, una persona casada que se separa de hecho y se va a vivir con otra persona, no podría reclamar ese daño moral porque había entre los convivientes un impedimento relativo a no podían, ¿sí? Hasta tanto no se divorcie. ¿Sí? Pelucio criticaba ese fallo. Es decir, si lo importante es que convivan, ¿qué importa si tienen o no tienen actitud nupcial? Lo que importa es que convivan. Si el hecho generador del derecho es la convivencia, no tiene sentido exigirle. ¿Sí? Por eso es discutible el requisito del 510, inciso 6. Si lo que priorizamos es la convivencia, ¿qué sentido tiene exigirle aptitud nupcial? Pero el texto legalmente está. O sea que si yo quiero decir que en una simple convivencia procede la compensación económica, existe este impedimento, yo debería decretar la inconstitucionalidad del 510, inciso 6. Si no lo hago, lo puedo no aplicar. Así que por ahí ese es el criterio que ha predominado especialmente.
Bueno, considero inaplicable el caso concreto de 510 inciso 6 y resuelvo con independencia de la moderno. Avanzo, ¿sí? Gracias, doctor. Bien, ¿cómo se determina la compensación económica? Aquí hay tres fuentes para la determinación de la compensación. Una es el convenio regulador. Parte del convenio regulador en el divorcio se incluye el ítem compensación económica y los cónyuges en el marco de su divorcio acuerdan el monto, la forma de pago, etcétera, 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 de su compensación. Debería ser el más sencillo. A falta de acuerdo, naturalmente, ella debe ser determinada judicialmente y para ser determinada judicialmente habrá que ver los requisitos que vamos a ver a continuación. Y existe una tercera vía, algo discutida en la doctrina nacional, que es el pacto de convivencia. Vieron ustedes que en las uniones convivenciales, 13 autorizan a los convivientes a firmar pactos de convivencia. Esos pactos son válidos en la medida en que no afecten el orden público, no sean contrarios a la moral y a las costumbres, y no afecten derechos que hagan a la dignidad de los requisitos para la validez. Esto ha llevado a la doctrina a discutir si sería posible, al comienzo de una unión convivencial, realizar un pacto de convivencia que diga, bueno, y en caso de ruptura, yo te voy a pagar tanto de compensación económica. El tema es discutible. Yo les diría que no advierto nada contrario a la moral, ni a la buena costumbre, ni a la identidad de los convivientes en un pacto de esa naturaleza, más allá de la falta de cultura de esos pactos en la sociedad. Pero la mayoría de la doctrina entiende, que no sería posible pactarlo. En todo caso, solo podría ser pactado una vez extinguida la unión convivencial y no aquí. De la misma manera, la renuncia anticipada a la compensación. O sea, en ese pacto, decir, bueno, renunciamos a la compensación. Sería válido de acuerdo a la mayoría. ¿Sí? En el matrimonio, esto no es posible porque el artículo 446 habla de convenios patrimoniales, el régimen patrimonial del matrimonio, y el artículo 447 nos dice, más allá de estos acuerdos no puede realizarse ningún contrato de contenido patrimonial relativo a la unión, razón por la cual estaría completamente vedado dentro del derecho la posibilidad de hacer un pacto de ruptura o forma de pactar. Bien. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia de la compensación? Bueno, acá hay alguna discusión en la doctrina, para algunos son dos requisitos, para otros son tres. Yo me inclino por pensar que son tres, pero acepto que también pueden ser tres. ¿Qué son? El desequilibrio económico manifiesto, el empeoramiento de la situación y que ese desequilibrio, ese empeoramiento, tenga en causa adecuada en el matrimonio, la unión convivencial y sus respectivas rupturas. De manera tal que judicialmente solo procederá a la compensación económica si se logran acreditar estos tres requisitos y la acción es iniciada temporariamente porque, como ustedes saben, existe un instituto de caducidad que vamos a analizar más profundidad. ¿Sí? Estos son los tres requisitos. Ahora bien, ¿qué se entiende por desequilibrio económico manifiesto? ¿Sí? Bueno, la ley, digamos, una particularidad que tiene, que no dice económico, dice desequilibrio manifiesto. Desequilibrio también puede ser tal. Me dejó y estoy muy afectado personalmente. Me deprimí porque ella.
Pero claro, no dice desequilibrio económico manifiesto, pero sí dice compensación económica, así que hay directa correlación entre el instituto y la cuestión de naturaleza. Segunda cuestión terminológica, dice manifiesto. Es decir, que cualquier desigualdad entre los exconvivientes no autoriza la compensación. Ese desequilibrio debe ser palpable a simple vista, manifiesto en la interpretación clásica. ¿Sí? O sea que no se trata de un concepto que aparezca en supuestos donde hay economías iguales y donde cada uno sigue su camino después del divorcio sin que lo afecten demasiado. Obviamente, cierta afectación va a haber. Bueno, tengo que ir a un departamento, que no estoy alquilando, voy a tener más gastos como consecuencia de que me divorcié o me separé, pero lo cierto es que si el otro está en la misma situación, ese desequilibrio no se produce. ¿Sí? Tercero, no es posible a priori hacer una definición de desequilibrio económico. ¿Por qué? Porque debe ser analizado en cada caso concreto y de acuerdo a las circunstancias de ese caso. Sin embargo, con la jurisprudencia y la doctrina, primero la jurisprudencia, después la doctrina, en este caso, se han ido, si se quiere, delineando las pautas como para tomar por existente el desequilibrio. ¿Cuáles son esas pautas? La primera, o una de las primeras, es una comparación del patrimonio de los cónyuges, de los convivientes, al principio de la unión y a la finalización de la unión. A los efectos de ver si uno de ellos está en una situación más desventajosa a la situación en la que comenzó la unión. Los códigos europeos, o mejor dicho, los estudiosos de los códigos europeos, muchas veces dicen, bueno, hay que hacer una comparación entre el patrimonio inicial y el patrimonio final. En la Argentina esa comparación no es fácil, porque en el medio por ahí cambiamos 3 veces la moneda, hubo inflación, había cero, no había cero, todo lo que puede pasar. Entonces es complicado hacer esa comparación patrimonial al inicio. Una segunda pauta está dada por las potencialidades a futuro de los excónyuges o de los exconvivientes. Es decir, qué posibilidades tiene ese cónyuge que ha terminado una relación de larga data de reinsertarse en el mercado laboral, reinsertarse socialmente, poder disfrutar de los últimos años de su vida eventualmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otra cuestión es el régimen patrimonial. ¿Sí? ¿Por qué? Es cierto, el régimen de bienes del matrimonio en principio no tiene nada que ver con la compensación económica. Pero como bien dice Base, al final del matrimonio, al final de la unión judicial, lo que hay generalmente son composiciones de la donde todo influye y donde eventualmente el régimen patrimonial matrimonial de la comunidad puede ser un reequilibrador de economías desiguales. ¿Sí? No estoy hablando del tema potencialidad, estoy hablando de reequilibrio de economías desiguales. Me explico para que se entienda. ¿Sí? Uno de los cónyuges se dedicó a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos durante 25 años de relación. Y el otro armó un gran patrimonio, todo de naturaleza. Sí. Al dividir la comunidad, probablemente a esta mujer que se dedicó al cuidado de los hijos, claro, ha perdido potencialidades, de salir al mercado laboral, o no se ha capacitado más, etcétera, etcétera. Pero le tocan 5 departamentos en Recoleta. Bueno,
con el alquiler de los departamentos de Recoleta, esa economía se reequilibra de manera tal que si le puede sacar una renta a esos departamentos, eso operará como, de alguna manera como compensación económica. Insisto, son dos institutos distintos, pero en el momento de la ruptura, todo tiene varios mecanismos, uno, donde como compensación económica le otorgó un 10% más del valor ganancial, claro, del 50 le dio el 60% y el 10% lo atribuyó a compensación económica. O sea que encontraron ahí una solución dentro del régimen patrimonial matrimonial de la cuestión relativa a cómo compensarse. Y es también importante el punto de partida. Bueno, una cosa es estar capacitado, el matrimonio es no, ¿sí? O haberse capacitado en el matrimonio. ¿Sí? Así eso lo vamos a ver. Bueno, este fallo de Formosa, en 2018, de compensación económica del vehículo normal debe repetirse. Dado que quedó dedicado de la escuela antes de casarse, tiene un trabajo y un ingreso fijo que dejó para dedicarse a su familia. Mientras que el ex cónyuge demandado incrementaba su patrimonio, permitiendo que el accionante de preocuparse de la cuestión. A lo que debe agregarse que la situación patrimonial mermó significativamente, es decir, tenía ciertas posibilidades o potencialidades al inicio que fue perdiendo por su dedicación a las tareas de la compensación económica, como lo sabe, compensación económica debe admitirse, pues la escuela se vio delegada a su actividad profesional, para el cuidado de los niños y del hogar. El demandado salió beneficiado, solo se dedicó a su actividad comercial. Subyace lo de Solari y del enriquecimiento sin causa. No lo dicen, pero subyace. Además, dada la condición de mujer de aquello, dada la asignación de roles, en el cual el marido se dedicó al trabajo, es claro que se aplica la perspectiva de género, más allá de que el actor continuó en el trabajo, aun cuando trabajaba menos tiempo. Bueno, este paso de los libres está fundamentado en la dedicación a las tareas del hogar. Este de María Victoria Famá, del Código Nacional Civil 92, habla de tema de género, en el pedido de compensación económica que pueda provocar la ex cónyuge debe admitirse, toda vez que la división estereotipada de roles entre los cónyuges encuentra a causa de roles del matrimonio y provoca la ruptura, la posición económica de la mujer sea claramente superior a la del hombre. Su capacitación laboral y posibilidad de acceso al empleo la edad no se encuentra teniendo en cuenta que la reclamante en la actualidad con 50 años tiene el título universitario, pero nunca ejerció su profesión. Se hace cargo de forma exclusiva del cuidado de su hija si estudia el sí, no me van a tratar de la vida. Sí. Con el tema de la edad, Graciela Medina es una distinción que es interesante. Ella habla de desequilibrio económico temporal y de desequilibrio económico permanente. Entonces, pone el siguiente ejemplo. Una mujer profesional que a los 30 años decide con su pareja proyecto de maternidad y por ese proyecto deja de trabajar 10 años. Y luego se divorcia. Sí, que ha perdido son oportunidades. ¿Por qué? Siguió trabajando y ella, por ese proyecto, resignó esa posición. Pero claro, tiene 40 años, es decir, es joven, y tiene un título universitario, puede alguna capacitación reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, en ese caso, ese desequilibrio será temporal. En cambio, en una mujer de cerca de 70 años, probablemente ese desequilibrio
sea permanente, o ya no logrará insertarse en ese mercado. Justamente lo que hubiera enfocado, como digo, de esta charla, discutiendo entre los funcionarios, como charlando sobre el tema. Entonces hablamos del caso típico de las novias de futbolistas que se van a los 20 a Europa y que conviven por ahí 5 o 10 años con el futbolista, que se trunca la relación, que iban a ser modelos y que vuelven. Entonces, una parte del juzgado decía que le correspondía una compensación y otra parte vuelve la Masterchef. sí, claro, también decíamos que no necesariamente, porque hay que ver cómo estaba ella, qué posibilidades realmente tenía a los 30, que a los 70 años. Sí. Entonces, justamente dijimos, bueno, vamos a dilucidar, bueno, vamos a dilucidar esta clase. Ahí hay un tema, yo, si vos me permitís, lo voy a definir. Bueno, 10 minutos. sí, No, sí. prometo volver a eso, ¿sí? Este de Paraná del año 2024 habla de temas de la imposibilidad de desarrollar profesionalmente. La demanda de compensación económica debe emitirse en base al importe equivalente al salario mínimo por un plazo de 5 años, dado que la mujer, aún con trabajo fijo, no pudo capacitarse, participar en condiciones, cobrar viáticos y escalar en categorías superiores a la administración de la cuenta de beneficios. Todo lo cual la relegó en su carrera laboral y limitó en otras posibilidades de sostener. Por el contrario, el ex esposo sí pudo y efectivamente se capacitó y progresó en su carrera como médico anestesista, contando con el soporte de su parte para el cuidado de los hijos y de la algo así. Es el caso. Ella deja la carrera universitaria para que él se recibe, empieza a ganar de dinero y la deja. Entonces su reclamo era, yo te banqué la mala y ahora no me toca. Y él le hace, bueno. Bien, hay muchos sentidos. Al revés, este caso con Mercedes. La conversación económica pedida por los cónyuges debe rechazarse, pero luego de haber realizado una comparación de la situación patrimonial de los ex cónyuges al inicio del matrimonio, al momento de producirse el divorcio, no se aprecia el desequilibrio de tratamiento de solicitud. Máxime cuando el demandado no tiene el ingreso de su jubilación, que actor de 50 años posee capacidad laboral con muchos años más, sumado que tiene un trabajo en blanco y obra social. De ahí, en definitiva, que no había era eso. También hay otra cosa que es interesante. Muchos fallos de recién sancionado el código eran fallos donde se tiraban a la pileta porque el instituto era nuevo y no se sabía bien qué hacer con él. Sí, con el tiempo es como que las demandas empezaron a depurarse. ¿Sí? Esto es sobre proyección hacia el futuro. El monto de la compensación económica debe elevarse. No se puede ignorar las dificultades que implica la práctica de una mujer que da el actor cargo de un niño que renunció a su trabajo hace 7 años, la posibilidad de inserción en el mercado laboral. Esas complicaciones constituyen fundamental derecho notorio de la realidad. Y es razonable suponer que esa situación se profundizará aún más con el tiempo. A diferencia de lo que ocurre en el accionado, la posición económica parece estable o múltiple. El otro aspecto, el segundo aspecto a analizar, es el empeoramiento de la situación. O sea, se tiene que estar peor que cuando uno empezó la relación o convivía en ella. Sobre esto, hay algunos fallos que le rechazan la compensación económica. En el caso que requirió la compensación, comenzó a convivir con su pareja sin experiencia laboral en el oficio de peluquería, sin bienes y sin preparación profesional. Y finalizó la convivencia con una protección hacia el futuro en el ámbito profesional, un automóvil y con una indemnización laboral y una cartera de clientes como consecuencia de haber trabajado en la peluquería del demandado. El rechazo de la acción se encuentra ajustado a derecho. Claro, aunque la benefició el hecho de lo conoció, él era peluquero, aprendió el oficio, se armó su propia clientela, o sea que no estaba peor al comienzo. ¿Sí? Esto igual, este es de Santa Rosa.
Se rechaza la demanda por compensación económica ante el fin de lo que es confidencial. Que el análisis de la pauta de procedencia surge que el actor no logró que el civil en Cristo signifique el empeoramiento de la situación, sino que surge justamente lo contrario. Y tal como logró delante de la competencia un título de tecnicatura, capacitación laboral, 12 empleos, la compra de un colegio, la amplia vivienda con cochera y un automóvil. O sea, ya está mucho mejor. Voy a hacerlo. Y el tercer requisito es la causa adecuada. Y acá da igual. El desequilibrio y el empeoramiento de la situación tienen que tener causa adecuada en la convivencia y su grupo. Es decir, que si las causas son diferentes a la convivencia y su ruptura, no procederá la compensación. ¿Sí? Entonces, y yendo a la farándula. ¿Sí? Rocío Oliva y Maradona. ¿Quién era Rocío Oliva antes de conocer a Maradona y convivir? ¿Sí? Luego de separarse de Maradona, consiguió trabajo en Fox Sports, trabajó como modelo, filmó propaganda, la contrataron en la AFA, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, la ruptura a ella no le generó un perjuicio. Es cierto, Maradona ganaba mucho más. Por supuesto, era Maradona. O sea, no tenía que ver con la convivencia social. En España hay dos casos muy interesantes. Uno de una enfermera y un médico cirujano. Se conocen en el hospital, donde trabajaban los dos. Ella, durante 30 años de convivencia, continúa trabajando en el hospital. Él continúa trabajando en el hospital. Y pactaron el régimen de separación de bienes. Ustedes saben que en España el régimen de separación de bienes es el supletorio. O sea, a falta de acuerdo, pasa al régimen de separación. En consecuencia, cuando se divorciaron, él tenía mucho más que ella. Él tenía ingresos de cirujano y ella tenía ingresos de enfermera. Entonces, ella lo demandó por compensación económica y la demanda le fue rechazada. ¿Por qué? Porque la diferencia o el desequilibrio económico estaba causado por la diferente capacitación. No, no en el matrimonio eso. De hecho, lo que le dice el padre es, usted siguió trabajando como enfermera, hizo toda la carrera de enfermera en el hospital sin que el matrimonio le haya significado ningún obstáculo para el desarrollo. ¿Sí? Simplemente o se equivocó en la elección del régimen, o no había causa. Y hay otro caso de un profesor universitario con una biblioteca. Ese caso no sería aplicable en la Argentina, porque todos saben que el profesor universitario. Así que no sería eventualmente aplicable en la República. Otros casos de la farándula, Alina y Constantino. Ahí no habrá desequilibrio causa adecuada en el matrimonio. Tanto ella tenía 29 y él 83, y él era multimillonario, pero ella era joven y exitosa. Así que ahí, más que luego reclame la compensación legal, no creo. Pero no sería posible, no creo que eventualmente tenga problemas allí. Sí. Una mujer privada, no hablemos de figuras como Rocío Oliva, Evangelina Anderson. Pero que vamos un montón de, o sea, María, ¿no? Ustedes comparten la de Messi ya ahí porque no lo que pasa. La mitad de Messi. Esa la Virgen de Yo creo que la migración fue la familia de. Claro, que poder poner en el Si lo contrario.
vamos, tenemos 18 años, vamos, 20 años en Rusia, pero con vos, lo vemos, y después de yo, lo que salía a tomar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero dos. Uno de competencia. Si la convivencia fue en... Bueno, sí. No, pero ahí lo traje, claro, yo a Cami Mayán le dijeron, vaya a Inglaterra a discutir esto, acá no lo puede discutir. Esa fue la respuesta a lo que pregunté. Esto acá no lo puede discutir, lo tiene que discutir el libro. No, no que yo recuerde. No vi la disidencia, perdón. Claro, pero que No es que no. como que Hitler le daba la razón, dice, va a Inglaterra, pero no la razón. Lo que pasa es que el 720 establece, en el caso de la Unión Convivencial, es el domicilio del demandado, el domicilio donde se desarrolló la Unión Convivencial. Y en ambos casos era Liverpool, no había punto de conexión con la Argentina. Volviendo a la pregunta, es cierto que ir a desarrollar un proyecto matrimonial, hay un caso ya en Argentina, que son 22, donde ella tiene un título universitario, gran posición económica, y él era embajador. Entonces ella nunca ejerció su profesión y lo acompañó en todos los destinos diplomáticos. En determinado momento se divorcia y ella reclama la compensación económica y va por cámara, otorga la compensación económica diciendo, no, patrimonio inicial de este matrimonio fue lo que ella puso, ella era la que tenía el dinero. Y además, ella nunca ejerció su profesión por acompañarlo a él en un momento donde hay tanto teletrabajo como hay ahora. Tal vez ahora sería diferente, pero en aquel momento no lo veo. O sea que ya hay fallo en ese punto. El tema del... No, pero perdón, ahí había ella venía con una posición económica que se vio perjudicada. Claro, ella tuvo un empeoramiento de su situación, que ese dinero lo invirtió en él, en su capacitación como embajador, etc. Fue probablemente haya recuperado, pero... así que el tema habría que verlo caso por caso. Me parece que con el asunto de Instagram, influencers, las posibilidades no se truncan. Salvo que, por una cuestión de tipo de género, es que prohíban trabajar de eso. ¿Sí? Pero lo que se ve últimamente en las redes son chicas con sus marcas, lo único que los posteos los hacen desde Inglaterra y no los hacen desde... Bueno, siguen trabajando. Perdón, me pasó hoy un caso basado a eso, patrimonial económico, pero tampoco daban los parámetros para la compensación. La señora Alea ya tenía la compensación, que se había dedicado a poner a los hijos, empieza a contar la historia, ella es estudiante en la actualidad, tenía papel en el 80, a raíz de que se trata con el señor, logra la ciudadanía argentina, mientras están casados, los dos trabajaron, ella trabajó, logró jubilación, ella ahora está jubilada, ahora él cobra un poquito más de jubilación, pero no, ella tiene la compensación. Y le digo, pero no me des el equilibrio, porque los dos trabajaron, vos estás mejor, porque cuando vos estás acá, tenés la ciudadanía, la inmigrante, que era llegar, la respuesta, pero no solo aplica a los... No, tal cual, sí, no. Bajado un poco de la... Por último, en relación a este tema, este fallo trata una cuestión interesante. Es el caso de la separación de hechos. Previa. Separé 5 años, decidí hacer el trámite de divorcio, el plazo empieza a correr del trámite de divorcio, inicio la compensación. Este fallo que les traigo de Formosa la rechaza.
No, evidentemente, si durante todo este tiempo nada has reclamado, evidentemente el desequilibrio no existe, por lo tanto, no lo podés reclamar. Hay otro de nación, donde ella había iniciado, antes del separamiento, los alimentos provisorios. Y después del divorcio inició la compensación económica. Y ahí se dijo, no, ella tuvo voluntad de reclamar, lo que pasa es que la compensación económica no la podía reclamar porque estaba juntos. No estaba divorciada. Entonces, en ese caso sí le permitieron o le hicieron proceder. Bien. En cuanto al modo de cumplimiento, aquí el código establece tres posibilidades. El primero es el que viene del derecho extranjero, que es el pago único, única, que sería, si se quiere, lo más sano, pero el problema es que muchas veces no tienen nota para pagar. Entonces ahí viene el segundo método, que es el pago es el pago fijar, compensación económica por 5 años, tanto. Y aquí aparece la cuestión de la naturalización. ¿Por qué? Imaginen ustedes que quien está percibiendo la compensación es fuera de fondo. Se gana el 15. Entonces, ese dinero ya no lo necesita. ¿Sí? O al revés, el demandado que está pagando cuotas de compensación económica empeora. Se enferma, no puede seguir trabajando, cambian las condiciones de trabajo, la pandemia. Bueno, ese hecho sobreviviente tiene efecto sobre esa compensación económica pagada o no lo tiene. Y ahí la respuesta depende de la naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque si yo digo que es alimento, los alimentos pueden modificarse si cambian las circunstancias que llevaron a la sustitución. En cambio, si digo que es una indemnización de daños y perjuicio, nada tendría que ver la situación de la que. Lo mismo sucede en caso de muerte. ¿Qué pasa si quien está percibiendo la compensación económica muere? ¿Tienen derecho sus herederos a reclamarle el crédito por ese desequilibrio? Ya sé, competencia civil y comercial. ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Y ahí lo mismo, si es alimento se extinguen con la muerte del alimentado. Si es una indemnización de daños y perjuicios, está en su patrimonio y los herederos podrían reclamar. ¿Sí? Lo mismo si muere quien está pagando la compensación. ¿Es una deuda de la asociación o se extinguió? Así que ahí depende de la postura que uno tome. Hoy lo voy a repasar de Molina de Juan. Molina de Juan lo único que dice es habría que ver nuestras actas completas. Y la tercera vía de pago es la otra forma que estipulen las partes o decida el juez. Aquí hay que distinguir, yo entiendo que no sería posibilidad de decisión del juez, se incluye contrataciones de la parte. ¿Sí? Vamos a poner que deciden pagarlo mediante el usufructo de determinado bien. Pues no puede pagar el nudo propietario con el usufructuario. No. Si deciden pagarlo a través de un fideicomiso, nombrando como beneficiario a uno de los dos. En ese caso tendrán que hacer el contrato de fideicomiso, firmarlo, etc. O sea, será el juez que les diga cómo pagar la compensación. Pero ahí la norma dice, ¿sí? Sobre esto, ¿sí? Lo interesante es, cuando se paga el cuota, debe actualizarse. Fijo la compensación económica en $1.000 por 1.500.000 pesos por mes. Ahora, ¿van a ser durante 5 años 1.500.000 o se puede actualizar esa suma? ¿Sí? Y ahí también depende, repito, de la naturaleza jurídica. Si son alimentos, obligación de valor. Si es obligación de valor, no se le aplica la prohibición de indexación
de la ley de convertibilidad. Si no son alimentos, bueno, son una obligación de consumo de dinero que no tendría posibilidad de ser actualizada. Este fallo, la Nacional Civil, salario, se aplica como modo de actualización índice de precio del consumidor. O sea, lo van a tanto inflación. Este fallo de la Sala M de la Cámara Nacional Civil, lo que hace es, venía fijada una compensación por 8 años y la actora lo apela y dice, no, yo quiero que sea vitalísimo. Lo que le dice la Cámara en este fallo es, acá el deterioro es permanente, por lo tanto, la compensación debe fijarse. Yo no leo todo el fallo para no perder tiempo. Este otro fallo del juzgado de Villa Gesell, lo que resolvió fue otorgar como compensación económica la atribución de la vivienda familiar. Sí, le atribuyó la vivienda familiar pero claro, la atribución de la vivienda personal es un derecho personal. Le atribuyó la propiedad de la vivienda familiar. Le atribuyó el uso de la vivienda familiar por determinado tiempo como compensación. El punto más complejo es la cuantificación. ¿Cuánto pido? Las charlas para abogados. ¿Y cuánto pido? Todo lo demás no podría no decirlo, lo importante es cuánto. Bueno, aquí en nuestra jurisprudencia aparecen tres. Para algunos autores hay que aplicar directamente una fórmula de naturaleza matemática o eventualmente formas que derivan de los baremos. ¿Sí? En esos casos hay un autor que se llama Eugene Testa que publicó una fórmula matemática que te permite calcular, sea para pedirlo, sea para mí. Esa fórmula, debo reconocer que intenté usarla y no lo logré. Es muy complejo ponerle un precio a esos temas. Cuidado de los hijos. Vale, 1, 10, 12. Es complicado ponerle un valor a eso. Y segundo, porque la mayoría de los que estamos acá. Vale, entonces fuimos a la abogacía como un refugio. No entender la matemática, hacer la fórmula es una herramienta. El segundo criterio es el que yo llamo el criterio de la sana crítica o también conocido como el de los 5 días. Dale, más o menos. ¿Sí? Aquí aparecen las pautas 42. Sí, establecen edad, estado de salud, capacitación, bienes que respondan, dedicación al cuidado de los hijos, edad de los hijos, etcétera, para la fijación de un plan. Este criterio es el que prevalece en nuestra red. Entonces, entiendo que el criterio no es un criterio no atado a una fórmula matemática. Y hay algunos fallos que han utilizado una técnica mixta, ¿sí?, entre la fórmula matemática y el criterio de la sana. Hay uno de Paso de los Libres, que lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, la señora que reclama no tiene participación. Y tiene 47. Su falta de capacitación nos permite tomar como referencia el salario del personal de casas de familia. ¿Sí? Toma ese número. A esta señora tiene 47 años, hasta los 65 le faltan 18. Por lo tanto, el salario mínimo por 13, mirá, por 18. ¿Sí? Esto sería matemática pura.
Pero después dice, la compensación entonces será el 10% de ese monto. ¿Por qué el 10 y no el 15 o el 18? No sé, dice 10. O sea que ahí hay una combinación, si se quiere, entre un criterio matemático y el libre arbitrio judicial de fijar ese. ¿Sí? Acá yo creo que hay que ir viendo cada caso concreto. No hay manera de establecer a priori que lo debe ser. En la Cámara Nacional Civil, para los daños y perjuicios, la Cámara tiene una fórmula actuarial que va cargando todos los fallos de daño, de manera tal de que vos entras a la página de la Cámara y decís, bueno, con un 15% de incapacidad, tal edad y tal cosa, el monto aproximado actual es tanto, se te permite saber. Pero creo que todavía no lo hicieron con relación a la compensación económica. No hay un parámetro así, notarial. ¿Cuáles son las fórmulas que se han utilizado? El salario mínimo vital y móvil. Este se usa mucho en caso de falta de capacitación. Establece un salario mínimo vital y móvil por 5 años. El salario mínimo vital y móvil se actualiza regularmente. No hay problema con el tema de la actualización. El salario de personal de casas particulares. En este, de la Cámara, de la Sala acá, de la Cámara Nacional Civil, en primera instancia le habían fijado 28 millones. Y lo bajaron a 7. Pero sí, así. Paraderos y impuestos iguales y consecutivos. Algo pasó. Debido a que se calculó que la doctora propuso una estrategia social para atender las labores turísticas y la salir común. Pero no se verificó un enriquecimiento significativo del demandado y una evolución particular estatal que justifique el monto originario. Sí, ahí. ¿Qué pasó? No conozco, pero sí, también. Caducidad. Aquí hay que hacer primero una cuestión, ya la hemos mencionado, es la siguiente. El código pretende, las legislaciones del derecho comparado, que la cuestión se resuelva en el periodo más cercano posible a la norma. Por esa razón, se establece el plazo de caducidad de 6 meses. Que en el caso del divorcio se cuenta desde que la sentencia adquiere firmeza, lo dice la norma, dice la sentencia de divorcio, pero toda la doctrina entiende que se trata de adquiere firmeza. Y en el caso de la unión convivencial, desde el momento del cese de la convivencia, por cualquier causa. ¿Sí? Ahora bien, se trata de un plazo de caducidad. Y hay que distinguir al plazo de caducidad del plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción puede ser interrumpida y o suspendida. En cambio, la caducidad es fatal. ¿Sí? Solo se extingue por el ejercicio de la acción. ¿Sí? Y el segundo punto, muy importante, porque en esto no hay doctrina, sobre que la prescripción debe ser opuesta en el primer acto procesal en que tengo oportunidad de mandado. En cambio, la caducidad puede ser decretada de oficio. De hecho, el código regula y diferencia la caducidad de la prescripción ahora expresamente. Antes, en el Código Civil no estaba esta diferenciación, en el Código sí está esta diferencia. Ahora bien, habla de ejercer la acción. Y aquí hay un debate, porque eventualmente ejercer la acción es iniciar el proceso de compensación. Sin embargo, ha habido fallos que entienden como iniciar la acción cuando el excónyuge o el exconviviente insinúa
su voluntad de reclamar. Claro. Yo desde chico me decía que los derechos no se reservan, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es trascendente. Hay un fallo. ¿Sí? Por ejemplo, la presentación titulada Prolongo incidente de compensación económica, presentada erróneamente por la actora en el proceso de divorcio, importa el cumplimiento del acto previsto por la ley para impedir que opere la caducidad del artículo 442. No es iniciar el expediente que se llame compensación económica. Lo mismo cuando en la propuesta de convenio regulador solicitó que se fije una compensación. O sea que ha habido una interpretación amplia del ejercicio de la acción a los efectos de determinar la procedencia de la caducidad. Una aclaración más sobre esto. En el divorcio es raro que se produzca la caducidad. ¿Por qué? Porque las partes llegaron al divorcio asesoradas legalmente. Entonces el abogado o la abogada dice, no, tenemos la compensación, desde que se decreta el divorcio, tenemos 6 meses. Entonces, es muy raro que les caduque en el divorcio. Diferente es la situación en la unión convivencial. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la persona llega a consultar esto, el plazo de 6 meses pasa. Porque en psicología, toda ruptura supone un duelo de la relación. Y ese duelo de la relación lleva un tiempo más o menos prolongado de acuerdo a las dificultades del duelo. Entonces, ahí en el divorcio pediste importancia el doble patrocinio. Bueno, es una de las causas por las cuales descartaron un patrocinio. Es un debate lo del doble patrocinio, por tanto ya la Cámara por la discusión de ida y vuelta. Por eso sí que no voy a meter en ese lugar. Entonces, así que mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tengo que volver. No me pidan actos productivos. Pero ¿qué pasa? En la unión convivencial, en muchas ocasiones se llega con, sobre este punto, 2 cuestiones. Primera, hay fallos que han admitido dejar de lado el plazo de 6 meses cuando el cese de la unión convivencial se produjo por razones de violencia, contándolo desde el momento en que esa violencia se hizo. ¿Sí? De Neuquén y otros de Esquel, que toman en cuenta un plazo mayor sobre la base de la violencia. Claro, no demostrar. ¿Cómo? La cámara. Ah, tiene una nueva. Luego, tiene que estar demostrado que como consecuencia de esa violencia no pudo ejercer la acción por. Bueno, porque hubo un incidente de violencia hace 3 años, vaya y va. No. Tiene que estar demostrado la imposibilidad que le generó esa situación. Y ya existe en el Congreso de la Nación 2 proyectos para extender el plazo en el caso de las uniones. O sea, diferenciar el plazo en el divorcio del plazo en las uniones. Yo aprovecho para tomar algo. Sí, porque había una acción de acercamiento que dijeron que no impedía asesorar, es mínimo, siempre bueno, son no, porque también pasa que eso
Acá, creo que es esto. Puro que ruido. Acá está. De Dolores, del año 2025. A ver, sí, del 20 de mayo del 2025. La acción personal cuyo objeto es exigir al otro el cumplimiento de una prestación destinada a cumplir el equilibrio económico de la sociedad que existe producto de la vida en común de su estructura, está sujeta a un plazo de caducidad de 100 meses, computable desde la producción de cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el 527. Al igual que en el matrimonio, en el que el dictador previó también un plazo de 6 meses desde el dictado de sentencia de divorcio. Por eso yo le decía, no en todo caso de violencia de género va a haber un salteo de la caducidad. Habrá que ver en cada caso concreto si se puede ver un mano. Avanzo. Termino con esto. Cuestiones de naturaleza procesal. ¿Puede ser rechazada in limine la acción de compensación económica, por ejemplo, si ha transcurrido el plazo de caducidad de 6 meses? ¿O la caducidad puede ser decretada de oficio? En este fallo de Neuquén se dice: la decisión del juez de poner admisible de oficio la acción de compensación por considerar que la misma no fue interpuesta de forma conjunta por la dirección de bienes, debe revocarse, toda vez que el régimen de compensación no es materia sustraída de la disposición de las partes. Máxima será la protección que interpuesta dentro del plazo de 6 meses. Acá hay un tema, lo comentábamos el otro día con Vale en la Cámara, que es el siguiente. En Nación, cuando se inicia conjuntamente liquidación de la comunidad de ganancias y acción de compensación económica, la tramitación de la compensación económica se suspende hasta tanto se resuelva la liquidación de la comunidad de ganancias. ¿Por qué? Porque dicen, como la comunidad de ganancias puede ser un elemento reequilibrador, tal vez no tenga sentido tramitar la compensación económica si la comunidad de ganancias genera esa compensación de la cual habla. Este fallo no lo determina en ese sentido, sino por el contrario, dice que la cosa no tiene. Es otro tema muy interesante. Es el de la compensación económica provisoria. Me explico. Como alimento. Si la naturaleza jurídica, yo les dije que íbamos a volver a la naturaleza. Si la naturaleza jurídica es alimento, bien. Fíjense lo que pasó en este caso. La verdad es, como diría mi abuelo, camisa de 11 varas. Aquí el problema es este. El juzgado de primera instancia, 92, de Buenos Aires, le fijó a una persona una compensación económica por 40 meses, o lo que ocurra primero, o sea, el dictado de la sentencia de compensación económica, de $5.000 mensuales. Esos son bien. Eso me quiero negociar. Bien. El expediente empezó a tramitar y la señora no lo impulsó. Y decretaron la caducidad de instancia. Cuando le decretan la caducidad de instancia, se presenta el ex marido y dice: che, obligación sin causa, me tienen que devolver lo que pague de compensación económica provisoria. Y para mi sorpresa, tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara le rechazan el pedido de devolución sobre la base de los alimentos son irrepetibles. Bien, está bien. Hay un enriquecimiento sin causa. Entonces, la cuestión de si se puede pedir o no compensación económica provisoria,
Miss Raggi y Sandra Veloso sostienen, Sandra Veloso, sostienen que no es posible reclamar compensación económica provisoria. En cambio, Molina de Juan sí sostiene que es posible reclamar una compensación económica provisoria mientras dure la cuestión ahí está abierta de... Claro, si la rechazara la demanda sería como un enriquecimiento asegurado. Bien. En cuanto a la competencia, este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que es el domicilio convivencial, el último domicilio convivencial, o del domicilio del beneficiario o de la satisfaccionada, o de aquel donde pueda ser cumplida la obligación, a elección del actor. Artículo 719 del Código Civil y Comercial. 8 de agosto del 2025. ¿Sí? Y esto es de junio de 2025, es el caso de Macalester. El juez argentino no es competente en la acción de compensación en el proceso de unión convivencial si la convivencia se desarrolla en Inglaterra, donde el demandado tiene su domicilio y residencia habitual, por aplicación del artículo 26 y 27 del Código Civil. Máxime cuando no se configuran los requisitos del foro de necesidad del artículo 2602. Ya que no existe seria amenaza de denegación de justicia, resulta irrazonable exigir el inicio del reclamo ante la justicia extraña. Que ahí, si se quiere, para todos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la compensación económica va a mediación previa, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires va a vista. En la Ciudad de Buenos Aires no pasa acá, pero en la Ciudad de Buenos Aires sí pasa. Que la ley de mediación previa obligatoria establece la suspensión del plazo de la prescripción mientras dure abierta la etapa conciliatoria de la mediación. Eso ha llevado a que hay algunos fallos que es donde se les pasa el plazo de los 6 meses. Entonces, oponen la caducidad bajo la premisa, el plazo de caducidad es fatal, no se suspende por nada. La jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil ha establecido que no. Esa se aplica analógicamente la ley de mediación a la causa. Y yo termino. ¿Sí? Espero que les haya gustado la charla. Quedo abierto a preguntas, dudas. Bueno, agradecer a mis compañeros de la Cámara que vinieron. Los traje obligados. Muchísimas gracias. Los voy a dejar el PowerPoint para que lo tienen, ¿sí? Y lo filmamos, casero, pero lo filmamos, así que probablemente también subamos a las redes o a la página de la asociación la charla para quien no vino o quien eventualmente quiera repasarla. Muchísimas gracias a todos y esperemos volverle a ver. Claro que sí, vamos a caminar a venir. Una pena.